Bienvenidos a la casa del Padre, a la casa del Hijo y a la casa del Espíritu Santo. Quiero bendecir a cada vecino, cada persona que hoy va a escuchar esta palabra, cada persona que se va a conectar a través de la página. Quiero bendecir sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirte una vez más que la paz del Padre sea sobre sus vidas, sobre su hogar. Y quiero decirte que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre usted su rostro y ponga mucha paz. Hoy yo traigo un mensaje que ha sido de revelación del Espíritu Santo del cielo, porque lo que se habla o lo que se predica no es basado con palabras humanas, no es basado con pensamientos humanos, no es basado porque me lo dijeron, no es basado porque lo escogí así, hablar o predicar cualquier mensaje, no. Sabemos que cuando se trata de llevar un mensaje al pueblo, cuando se trata de llevar una palabra a almas sedientas, almas que necesitan entender y comprender lo que es ser cristiano, lo que es servir a Cristo, lo que cuesta servirle a Él, pero tener la seguridad que un día estaremos con Él. Tener la seguridad, la esperanza, la confianza de que vamos a ser arrebatados, vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Entendemos y sabemos y comprendemos, y que para nadie es un secreto, de que estamos viviendo tiempos difíciles, de que estamos viviendo tiempos donde la iglesia de Cristo se ha apartado de Dios, donde el mundo, sus deleitos, los deseos de la carne se han introducido dentro de la iglesia, y eso ha hecho que la iglesia se enfríe. Eso ha hecho que el fuego del Espíritu Santo se apague en su vida. Eso ha hecho que el fuego del Espíritu Santo se apague dentro de la congregación. Y eso ha hecho que la presencia del Espíritu Santo no esté en ese lugar. Eso ha hecho que la presencia del Espíritu Santo no esté en su hogar. Eso ha hecho que la presencia del Espíritu Santo no esté en su familia. Eso ha hecho que la presencia del Espíritu Santo no esté en su vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde usted y yo debemos de saber y de comprender que ser cristiano evangélico cuesta. Que ser cristiano evangélico es seguir y servir a Cristo. Que ser cristiano evangélico no es venir por venir a una congregación, no es por asistir, no es solamente para venir y calentar una silla, no es para que usted venga a criticar, no es para que se venga a murmurar, no es sino para tener un encuentro con Él, para que a través de nuestra vida sea reflejado el amor de Cristo, para que a través de nuestra vida el Espíritu Santo, aleluya, su presencia esté en nosotros, para que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, nosotros podamos darle a conocer al mundo, nosotros podamos darle a conocer, aleluya, a nuestra familia, nosotros podamos darle a conocer a aquellos que nos rodean, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que ama, que hay un Cristo que puede hacer de nosotros personas diferentes. Pero tiene un costo, tiene un precio. ¿Y cuál es ese costo? ¿Cuál es ese precio? Escuche eso. Lo que está sucediendo en Nigeria me sorprende cada vez más. Entre más los están asesinando, más están creyendo, más gente se está haciendo bautizar.
Impresionante lo que acaba de pasar en esta semana en África. Multitudes de personas caminaron. No fue que pidieron taxi, no fue que pidieron un transporte. 16 horas caminando, corriendo para ser bautizados. 16 horas caminando, escuche esto, para llegar puntual a recibir la palabra de Dios, donde no hay transporte. Otros caminando 3 horas, otros caminando 5 horas, otros caminando 10 horas. Mientras que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, tenemos ese privilegio, pero verdaderamente no sé qué está pasando en la iglesia de Cristo. Y este mensaje que voy a dar hoy, que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas, es un mensaje no cardíaco para cristianos débiles. Es un mensaje no cardíaco para cristianos murmuradores. Es un mensaje no cardíaco para cristianos que solamente van a la iglesia a criticar, a señalar, a juzgar. Y mientras viven una apariencia dentro de la iglesia, pero en sus casas están siendo otra clase de personas. No están dando un buen testimonio. ¿Y sabe cómo surgió este mensaje? Estudiando y leyendo cuando Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. Y el Espíritu Santo ha titulado este mensaje, por eso le digo, agárrese, cójase de la silla donde usted se encuentra, porque es una palabra dura. Es una palabra que el Espíritu Santo quiere dar a entender a su pueblo. Y el Espíritu Santo ha titulado este mensaje los Judas de este tiempo. Hay Judas dentro de las congregaciones. Hay Judas que están vendiendo a su hermano, que están vendiendo a su familia, que se dicen ser cristianos. Judas que vienen a hacer división dentro de la congregación. Judas que están haciendo lo imposible. Pero son personas que no son cristianos. Son personas que en ellos no hay un arrepentimiento verdadero. Son cristianos que en ellos no hay un corazón arrepentido. Y la pregunta que usted y yo debemos de hacernos en esta tarde es: ¿yo soy de esos Judas? ¿Somos de esta clase de Judas que vendieron a Cristo? Judas que hoy venden el Evangelio por dinero. Judas que hoy predican y profetizan mentira. Y esta es la clase de mensaje que a muchos no les gusta. Esta es la clase de mensaje que hay, mire, escuche esto, hay congregaciones donde no son los ministros, los pastores, los líderes que la manejan, sino que son los ancianos. Es la gente, y son los que dicen qué es lo que tiene que predicar y qué es lo que no tiene que predicar. Lo siento mucho, yo no voy a predicar lo que la gente quiere escuchar. Yo voy a hablar y yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo quiere hablar al pueblo, lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, lo que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer, lo que el Espíritu Santo quiere incomodar en nuestras vidas. Él quiere darnos en la llaga, Él quiere darnos en la herida, para decirnos: hey, despabila, para decirnos: hey, despierta, porque los tiempos se acercan. Los tiempos finales están más cerca que nunca. Pero el pueblo, hoy día hay muchos que están entreteniendo cabras en vez de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos que están entreteniendo cabras en vez de predicar la palabra, para que la palabra incomode, para que la palabra estorbe, para que la palabra moleste, pero no es para mal, sino para bien. No es para
que quizás usted se sienta incómodo, sino porque el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas a través de su palabra y está diciendo, es que Él desea que usted y yo vamos al cielo. Él desea que usted y yo seamos galardonados en el cielo. Él desea que usted y yo, nuestra alma no se pierda en la eternidad. Porque hay mensajes que cuando han terminado, hay personas que se han acercado al pastor, al líder. Yo no acepto esa palabra, y se atreven a decir, esa palabra no viene de parte de Dios. Pues si no viene de parte de Dios, entonces vaya, ore y reclámele a Él. Si no le gustó, pues lo siento mucho de malas, vaya y reclámele al Padre, reclámele al Hijo y reclámele al Espíritu Santo. Porque antes que obedecer a los hombres, yo debo de obedecer a Dios. Antes que escuchar a los hombres, yo debo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Antes de que dar un mensaje que otro me diga que dé, yo tengo que dar el mensaje que el Espíritu Santo trae bajo revelación. No sé si se han dado la cuenta de la noticia estos días de un pastor que asesinó a su esposa. Y a veces usted ve muchos encorbatados con sacos. Pero ¿de qué te sirve? Si tu alma está podrida por dentro, si estás siendo un Judas, un vendedor del Evangelio, donde no te has arrepentido de tus pecados, y donde esta mujer fue donde un pastor a pedirle consejo. ¿Y qué clase de consejo le habrá dado? Le contó lo que estaba sucediendo. No es que usted tiene que seguir allí. ¿Y cómo terminó? Fallecida, asesinada. Amada iglesia de Cristo, nosotros no debemos ser cristianos farsantes. Nosotros no debemos ser cristianos mediocres. Nosotros no debemos ser cristianos de doble personalidad, de doble moral. O somos o no somos. Si esto no es para usted, entonces vuelva al mundo, vuelva al pozo, vaya y revuélquese nuevamente. Pero yo digo como Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Con esto no estoy diciendo que soy perfecto, tengo miles de errores, pero trato todos los días y decirle al Espíritu Santo, llévame a la perfección que el Padre desea llevarme, para yo poder alcanzar esa perfección maravillosa que Él desea en mi vida, que Él desea en su vida, que Él desea en su familia, que Él desea en sus hijos, que Él desea aún en nuestra generación. Nosotros no podemos seguir viviendo un evangelio somero, un evangelio donde él dijo de este, ya no vuelva a la iglesia. No, entonces usted no es un creyente verdadero, usted no es un hijo, una hija de Dios. Porque si la palabra va a hacer que usted se resienta, si la palabra va a hacer que usted le duela, si la palabra va a hacer que usted se amargue, entonces el diablo está dentro de usted. Hay que decir la verdad. Porque cuando la palabra habla, dice que la palabra es para exhortación, edificación, consolación, pero también la palabra ¿para qué sirve? Para confrontarnos y para darnos a entender de lo que estamos haciendo está mal hecho, para darnos a entender de lo que estamos haciendo, eso no le gusta a Dios, que ese camino no es el indicado, que ese camino no es el agradable, que ese camino no es el que Él desea para usted y para mí. Pero, ¿qué significan los Judas de este tiempo? ¿Qué clase de Judas? ¿Cómo podemos nosotros saber que hay Judas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones? Amada iglesia, los Judas de este tiempo son personas falsas. Personas que vienen, te dan la palmadita, te dan la mano, pero por dentro te están odiando, por dentro te están deseando el mal, y son cristianos. Y hay cristianos tramposos,
Hay cristianos mentirosos. Hay cristianos estafadores. Hay que decir la verdad y hay que hablar con la verdad. Por eso mucha gente allá afuera no está creyendo en la palabra. Mucha gente allá afuera no está creyendo en el Evangelio por eso mismo. Porque nos hemos encargado de dañar. Nos hemos encargado de pisotear la palabra. Nos hemos encargado de pisotear la sangre que el Cordero derramó sobre cada lugar. Por la cual usted y yo hoy tenemos redención, por la cual usted y yo hoy por medio de su sacrificio tenemos entrada libre ante el Padre Celestial. Por eso el Apocalipsis dice, ya que no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo verdaderamente en estos tiempos? Cristianos fieles, cristianos leales, que estamos demostrando el amor de Dios, que estamos cambiando, que nuestra vida está siendo transformada por el Espíritu Santo. Claro, no somos perfectos, hay imperfecciones. Claro que hay cosas que hay que cambiar todavía, que el Espíritu Santo tiene que moldear. Pero usted y yo tenemos que pagar el precio para que eso sea transformado, para que esa área en la que no le agrada, en la que no le guste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea transformada por Él, y así podamos ser nosotros ser agradables delante de su presencia. Los Judas de este tiempo son personas falsas que aparentan fe y cercanía a Dios. ¿Cuántos predicadores hoy día andan predicando una sarta de mentiras y andan profetizando cosas que no son? Me quedo sorprendido hace poco, en esta semana, la semana pasada, si no mal recuerdo, salió una pastora y después salió un pastor que Dios le había hablado y le había dicho que el pueblo tenía que llevar los diezmos y las ofrendas porque necesitaba comprarse el último iPhone que ha salido para él y su esposa. Otro salió que necesitaba los diezmos y las ofrendas porque Dios le habló, el Espíritu Santo le dijo que necesitaba comprarse la última camioneta, último modelo. Mentira del diablo. El Evangelio no es para enriquecerse. Es Jesucristo, cuando caminó sobre esta tierra, Él veló por el huérfano, Él veló por la viuda, Él veló por el necesitado. Predicadores con mansiones, aviones privados, predicadores con guardaespaldas. Usted quien dijo que nosotros necesitábamos guardaespaldas. Predicadores que usted los ve en las redes sociales y van como si fueran Dios, como si fueran el Hijo, como si fueran el Espíritu Santo, haciéndoles, vanagloriándolos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para vanagloriarnos de lo que no nos pertenece? Para vanagloriarnos de lo que no es nuestro. Predicadores dándose lujos, hoteles 5 estrellas, primera clase, en yates, que en muchas otras cosas más. No estoy diciendo con esto que Dios nos dé la oportunidad de una persona cristiana poder darle su bendición a través de su empleo, de disfrutar, claro que sí. Pero verdaderamente, amada iglesia, tengo que hablar con la verdad. Verdaderamente tengo que decir la verdad. Hay muchos que le han hecho daño al Evangelio. Y por eso muchas personas se pierden. Y por eso muchas personas no quieren saber nada de Cristo. Vean que es cristiano, véalo cómo llora, véalo cómo ora, y mire cómo trata a su esposa, mire cómo trata a los hijos, mire que es cristiano y mire cómo baila, mira cómo hace TikTok, cómo hace esto, cómo hace aquello. ¿Qué clase de cristiano soy? Estoy siendo los Judas de este tiempo. Los Judas de este tiempo son falsos delante de Dios. Los Judas de este tiempo tienen doble moralidad. Los Judas de este tiempo tienen doble personalidad. Los Judas de este tiempo tienen doble vida.
Yo no necesito una doble vida. Yo necesito la vida que Cristo me ha dado. Yo necesito la vida que Él ha transformado en mí, el ser que soy ahora en Él. Pero ¿sabe cómo terminan los judas de este tiempo? Pero que terminan traicionando los valores cristianos por egoísmo, mentira o amor al dinero. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. ¿Sabe algo? Yo, cuando Dios me dio la oportunidad de establecer la fundación, y no fue que me dieron el dinero, salió de mi bolsillo, mi madre es testigo. Aún ella me dijo: mi hijo, yo le colaboro. Las labores sociales que hacemos nosotros, sí hay personas que ayudan, pero normalmente los grandes aportes que salen de mi trabajo, salen del dinero de mi madre. Porque es pasión por las almas. Es para, aún por medio de eso, llevar un mensaje. Y hay personas que me han dicho: ¿usted qué beneficio le va a sacar a la fundación? Yo ningún beneficio. Porque esto no es mío, esto es de Él. Y yo le daré cuentas a Él de lo que yo haga aquí en esta tierra. Miren, me sorprende lo que hace un pastor aquí en Colombia con su esposa. ¿Sabe qué hace con los diezmos y las ofrendas? Se van a los pueblos, compran remesa, van y se llevan ollas y hacen comida, alimentan, llevan ropa al que más lo necesita. Alguien en una ocasión me decía: yo tengo este dinero, pero Dios ha puesto en mi corazón en hacer una labor social, y usted tiene que hacer lo que Dios ponga en su corazón. Si Dios le ha puesto en hacer una labor social, si Dios le ha puesto en su corazón llevar una remesa a alguien, llévesela. Y donde escuche esto, hay pastores que hoy en día que en el púlpito sacan lista en mano a decir los que no han diezmado y los que no han ofrendado. Eso es mentira del diablo. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Los están robando y les están sacando el dinero al bolsillo suavecitamente. Donde en el púlpito se atreven a pedir, a pedir, a pedir. Mire el caso que está ahora, la predicadora Yesenia Ten. Una cantidad de dinero, de lujos que tiene, se lo mostraba a mi madre. En un culto no sé qué fue que pidió, y al otro día llegó entre bolsa, reloj, vestido, puesto, llevando más de $500,000 puesto en su cuerpo. Y la gente de la congregación muchas veces muriéndose de hambre. La gente de la congregación pidiendo ayuda y los mandan a ayunar. No ayune que usted está en pecado. No. Hay que entender y comprender la palabra. Claro que la palabra dice que el que trabaje del evangelio viva del evangelio. Pero cuando una persona trabaja de lleno, claro, hay cosas y hay parámetros. Pero no es para darse la gran vida como muchos se la dan hoy día. Por eso yo siempre se lo aprendí a mi padre, y aún en el hospital, cuando estaba hospitalizado, me lo enseñó: mi hijo, Dios lo va a usar, pero también de ejemplo. Trabaje, diezme, ofrende. Sepa manejar esa finanza, porque eso mire, eso es tan delicado. Que si los hombres y hoy que hacen todas estas cosas, un día que estén delante de Dios, se van a llevar su sorpresa. Y aquí siempre le hemos dicho: el día de mañana, si usted tiene una necesidad, si usted necesita algo, se puede acercar con confianza: mire, estoy pasando esto, que no tengo para alquiler, listo, le vamos a colaborar. Venga, ¿cuál es el número para consignarle directamente a la persona o al dueño de la casa? Porque esa es otra cosa. Hay personas que van
y les dan el dinero y después van y lo cogen de carrito. No. Hay que saber ayudar, pero también hay que saber a quién ayudar. Y hay personas que van a la iglesia solamente por eso, por las ayudas, y no buscan a Dios por lo que Él es. ¿Y cuántos Judas hay dentro de las congregaciones hoy día? ¿Cuántos Judas hoy día hay? Aún dentro de las familias. ¿Quién fue Judas? Judas Iscariote fue discípulo. Caminó con Cristo 3 años. Mire, 3 años caminó con Él. Vio milagros. Cargaba la bolsa, pero vendió el maestro por 30 monedas de plata. Y quiero que me acompañe al libro del Evangelio según San Juan, para ir entrando en materia. Yo sé que esta palabra a muchos no les va a gustar, pero la verdad hay que decirla, la verdad hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y como se debe de predicar. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 6. Y leemos esta porción de la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y la revelación y la unción del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que estaba. Judas Iscariotes era el que manejaba el dinero. Porque aunque no lo crea, el ministerio de Jesús, cuando nos ponemos a ver la historia, ¿sabe quién sustentó el ministerio de Jesús? Las mujeres. Él era el que cargaba la bolsa, él era el que llevaba el dinero. ¿Y qué hacía? Se lo robaba. ¿Y qué hacen hoy día muchos? ¿Será que hay gran diferencia? No la hay. No la hay. Este hombre era un ladrón. Jesús sabía lo que él estaba haciendo, porque Él lo sabe todo de usted y de mí. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Así que delante de Él nosotros estamos desnudos. Quizás delante del hombre no, pero delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, olvídese que Él sabe todo lo que usted y yo hacemos. De Él no se escapa nadie. Y mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Versículo 48. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Y cuántas personas con un beso nos han entregado? ¿Cuántas personas con un abrazo nos han traicionado? Y aún dentro de la misma iglesia cristiana de Jesucristo. Porque hay que hablar la verdad. Ya que yo no he venido a hablar mentira. Cristianos que hablan de otros cristianos. Cosas que gente ha dicho de mí, pero ya Dios sanó mi corazón. Solamente le digo: Padre, ten misericordia. Y cuando me vienen, vean, digo: no. Lo único que usted y yo debemos de hacer es orar.
Y lo único que usted y yo debemos de hacer es decirle a Dios que tenga misericordia. Porque ¿qué dice la palabra? Hay de aquel que tropieza con uno de mis pequeñitos que cree en mí. Él pelea por usted y Él pelea por mí. Yo no puedo ponerme a la par de hablar, criticar, señalar. No, solamente queda orar, Señor, yo lo perdono. Que en mi corazón no se guarde rencor, que en mi corazón no guarde odio, sino que haya aún antes amor para ayudarlo a levantar, para ayudarlo a restaurar. ¿Usted cree que Jesús no amaba a Judas? Lo traicionó, pero aún así Él lo amaba. Él lo amaba. En ese entonces, cada moneda de plata pesaba aproximadamente 14 gramos, cada moneda. Y fueron 30 monedas por las que Él vendió a Cristo. Y cada moneda aproximadamente tenía entre el 92 y 94% de plata puro. Entre 92 y 94%. Y como eran 30 monedas, esas 30 monedas pesaban aproximadamente 420 gramos de plata. Que hoy en día equivalente al peso colombiano, en nuestros tiempos serían aproximadamente 2.575.000 pesos colombianos. Pero en aquel entonces era dinero. Pero de igual manera hay personas que por menos de esto venden a otras personas. Y quizás a cuántos de nosotros nos han vendido. Personas que han venido con doble cara, mostrándonos su amistad, pero después hemos visto que esa persona sale a divulgar nuestra vida. Por eso usted y yo debemos de tener el discernimiento de espíritu para saber quién es el que nosotros verdaderamente está en nuestro alrededor y quién es que verdaderamente debe de llegar a nuestra vida. Hay personas que se acercan para que tú les cuentes sus sueños, sus proyectos, y cuando van a ver, ellos se adelantan y lo que tú tenías, ya ellos lo hacen. Son Judas, son traicioneros, son personas falsas, son personas mentirosas. Pero sabe algo, me da tristeza y me da dolor. Cómo personas siguen creyendo en esta clase de personas que los engañan, les dicen palabras mentirosas. Pero siguen allí. Hoy día usted ve puras profecías. Dios te va a bendecir. Dios, como salió uno por ahí diciéndole a otro predicador que Dios le iba a dar un lugar para una iglesia de millonarios. ¿Qué es eso? Eso es mentira del diablo. Eso es entretenimiento, eso es emoción. Todos delante de Dios somos la misma persona. Y cuánta basura usted oye por las redes sociales. Pero la gente, amén. La gente, ay, qué bendición, qué profeta. ¿Cuál profeta? Profeta del diablo. Evangelista del diablo. Sí, la verdad hay que hablarla, la verdad hay que decirla. Porque un verdadero predicador habla conforme a la palabra. Un verdadero predicador, líder, habla conforme a lo que está escrito. No cosas inventadas, no con palabras de otros, sino aquí no con palabras humanas, pensamientos humanos. Este libro es nuestro manual. Para que nosotros no nos dejemos engañar de nadie.
Gracias a Dios, nosotros tuvimos un gran maestro que nos instruyó. Y palabra que él daba era palabra que venía de revelación, no palabra engañosa. Y que hoy seguimos con ese legado. Palabra de la buena, palabra fresca, palabra de la sana doctrina, palabra que no se salgan de los parámetros bíblicos, porque cuando yo me salgo de los parámetros bíblicos, entonces estoy siendo un hereje, estoy siendo un engañador, estoy siendo un mentiroso, estoy siendo un farsante. Quiero que vamos a segunda de Timoteo. Segunda epístola de Timoteo. Capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 5. Lea la iglesia que dice. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 5. Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitarán. Si ve, el mismo padre, el apóstol Pablo a Timoteo está diciendo, mire lo que va a venir en los próximos tiempos y qué es lo que está sucediendo y hace cuánto que se escribió. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Hay que guardarse de esta clase de predicadores mentirosos, fanfarrones, calumniadores, que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Aman más los placeres, lo que vemos hoy en las redes sociales. Pastores con yates de yo no sé cuántos miles de dólares. Predicadores con aviones privados de ellos propios, yo no sé con cuántos millones de dólares. Da tristeza, da dolor que el evangelio en estos tiempos se haya convertido en eso. Porque hoy día hay personas que se mofan del evangelio, que se burlan del evangelio. Usted y yo, mire, no podemos burlarnos ni podemos mofarnos del evangelio, porque esto es serio, esto es delicado. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y la honra y la gloria es para Dios, que aún con mis fallas, con mis defectos, pero nadie hasta ahora tiene que decir, este dijo una mentira, este el otro no, porque lo que el Espíritu Santo habla en mi vida para otra persona se cumple.
Y porque se habla y se predica conforme a la palabra, sin salirme de los parámetros bíblicos. Hay que ser 100% bibliocéntrico, no humanicéntrico, que palabras o lo que yo quiera hablar o lo que yo quiera decir. Y mire lo que dice allí mismo en el capítulo 4, segunda epístola a Timoteo, donde estamos, un capítulo más, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Mire lo que dice: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Y mire lo que dice el 2: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. O sea, esto que se está hablando, que se está predicando, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír no verdades. Aparentarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me guarda la corona de la justicia, que en aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. El apóstol Pablo está diciendo libación, libación es sacrificio. Él sabía que ya le iba a llegar la hora, pero le estaba diciendo a Timoteo: mira, hey, cuídate. Proclama el evangelio con exhortación, con prudencia. Hay unos que dicen que se faltan que con maestros falsos. Y eso es lo que vemos hoy día. Hoy día, escuche esto, usted no, ya se acabaron los evangelistas, se acabaron los pastores, se acabaron todos son apóstoles. De la noche a la mañana, hoy día todos son apóstoles. Para mí, para Francisco Antonio Cabal, el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Para mí, en lo personal, porque yo respeto, pero para mí en lo personal fue el apóstol Pablo. En estos tiempos no hay apóstoles. Lo que hay es una cantidad de gente mentirosa llamándose el apóstol. ¿Qué dice la palabra? Que se dicen ser apóstoles y no lo son. Lo dice la misma palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Esos son los Judas que están haciendo que la verdad sea difamada. Esos son los Judas de este tiempo que están haciendo que el evangelio sea desprestigiado. Eso están haciendo los Judas de este tiempo, que el evangelio no sea creído y que las personas no lleguen a Cristo con un arrepentimiento verdadero y genuino. Que Dios transforme sus vidas, que Dios transforme su corazón, que Dios transforme su hogar, que Dios restaure su matrimonio. Lo está diciendo aquí el apóstol Pedro. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad.
Hoy usted ve predicadores y adoradores que se van y se suben al altar como ellos se quieran vestir, con aretes, con pelos rastas y con cuanta basura del diablo les ha metido en su cabeza. No, la palabra dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo seguir viviendo del pasado. Y la palabra lo dice, que si yo digo ser amigo del mundo, me estoy constituyendo enemigo de Dios. Y yo no quiero ser más amigo del mundo. Yo quiero constituirme amigo de Dios, que Él me llame amigo, como le digo a Abraham, mi amigo Abraham. Tremendo eso. ¿Se considera usted un Judas? ¿Nos consideramos un Judas de este tiempo? Es la pregunta que surge. ¿Cómo lleva usted y cómo llevo yo el Evangelio? ¿Cuál es el ejemplo que usted como mujer cristiana y como hombre cristiano está dando en su hogar? Le está dando a sus hijos. ¿Cómo está instruyendo a su hijo en el camino? Para que cuando fuere viejo no se apartase. ¿Cómo estoy dando yo mi testimonio? ¿Cómo es mi comportamiento tanto en la iglesia, en la congregación, como en mi casa, en el empleo, con mis vecinos? Mateo capítulo 24. El Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 10. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Y el 11 dice: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Y hoy día, escuche esto, lo más tremendo: predicadores que compiten por cuál es el templo que es más bonito, más grande. Están compitiendo por quienes tienen más almas. Compiten aún por quién es el que lleva el mejor traje. Compiten aún quién es el que lleva el mejor reloj. Compiten aún quién es el que lleva los mejores zapatos. No es el traje, no es la ropa, no es el reloj el que predica. Nosotros somos vasos frágiles delante de Dios, instrumentos de Él somos en sus manos. En una ocasión invitaron a predicar a un pastor en una iglesia en la vida real. Y lo avergonzaron, el pastor lo avergonzó porque no llevaba saco, no llevaba corbata. Pero el Espíritu Santo lo reargulló. Y fue y le dijo al pastor que lo disculpara, que al otro día fue. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Pidió, le prestaron un saco, le prestaron una corbata, y cuando subió al púlpito se quitó el saco, lo puso en el atril, se bajó, que el saco les predique. Y salió y se fue. Y después de eso hubo un arrepentimiento en aquel pastor. Fue nuevamente, lo buscó, le pidió perdón. Y cuando ese hombre volvió, le dijo: pastor, predique como usted quiera, predique con saco, sin corbata, lo que necesitamos es que usted lleve la palabra. No es que no estuviera mal presentado,
Porque hay iglesias que tienen hasta requisitos y te dicen de qué predicar y qué no debes de predicar. No, eso es libertinaje. Y al pecado hay que confrontarlo. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Está en pecado. Mire lo que dice allí mismo en el libro según San Mateo, el Evangelio, capítulo 7. Versículo 15. Allí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Capítulo 7, perdón, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y así hay muchos cristianos que usted lo ve con Biblia debajo del brazo, usted lo ve con saco, lo ve con corbata y un caminado que, mejor dicho, parecen modelos, pero su corazón verdaderamente está podrido. Su vida por dentro, verdadero, su alma está todavía en el mundo, en el viejo hombre, porque es un Judas. Y la iglesia está así llena de Judas. Llena de Judas está la iglesia cristiana hoy día. Amadores de sí mismo. Y vamos al mismo libro de Judas. Versículo 4. Porque algunas personas se han introducido solapadamente, gente a la que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia condenatoria. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Y así hay gente solapadamente, se han ingresado solapadamente, quizás en su familia, en su amistad, y cuando usted va a ver, hacen el daño más tremendo. Dividen la iglesia, dividen la congregación, hablan del pastor, hablan de los líderes. Y lo que dice allí mismo el versículo 8. Igualmente, estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, contaminan su cuerpo, desperdician al señorío, e injurian a las glorias. Y versículo 12 y 13. Esos que banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos son una mancha, son nubes sin agua zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos y arrancados de raíz, doblemente muertos espiritualmente. Por eso, como consejo, yo le doy, tenga mucho cuidado a quien usted escucha y a quien sigue de estos predicadores en las redes sociales, los predicadores de la falsa prosperidad. Dios prospera, claro, porque Él dice en su palabra que Él da conforme a sus riquezas en gloria. Prepárate que Dios te va a dar una mansión. Prepárate que Dios te va, mejor dicho, a dar un avión privado. No, Él prospera no como nosotros queremos, sino a la voluntad de Él. Debemos de cuidarnos y de velar verdaderamente para que
todavía se siga predicando la sana doctrina. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Del 6 al 9, perdón. Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al versículo 9. Mire lo que dice. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra, y todos aquellos que estén predicando una palabra que lo que se predica hoy de mentira sean ¿qué? Malditos. Es la palabra. No está saliendo de mis labios, está saliendo de aquí, de este hermoso libro, que nos reprende, nos exhorta. Primera de Juan capítulo 4. Primera epístola de Juan capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Queridos, miren cómo empieza. Queridos, dice el apóstol Juan, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. En esto podréis reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, este no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es del anticristo. El que oísteis que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son, o sea que los judas son de qué, son del diablo, son del mundo. Romanos capítulo 16 versículo 18. Hechos de los Romanos capítulo 16 versículo 18. Pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo a través de esta clase de personas que hoy predican un evangelio que no es? Que someramente se ganan su corazón, les hablan bonito para que ellos puedan vivir como reyes. Aunque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, pero no de la manera que ellos son. Claro que Dios nos bendice y nos prospera en todo, pero amada iglesia, usted y yo no podemos caer en esto. Y Dios me libre a mí, como ministro predicador, caer en las mismas
artimañas que están en esta clase de personas. No juzgo, no critico, no condeno, no señalo, hay que orar, pero tienen que arrepentirse verdaderamente y volver a las sendas antiguas. Ezequiel 22:28. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel 22:28. Tremendo lo que hoy el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Sus profetas los han cubierto de argamasa con sus vanas visiones y sus presagios mentirosos. Pues dice, esto dice el Señor Yahvé, cuando Yahvé no había hablado. Y hay gente que hoy ve sueños, ve visiones, que a todo el mundo, no, lo está diciendo la palabra. Dios no ha hablado, Dios no ha hecho nada, y ellos están diciendo mentira y falsedad. Y mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Profeta mayor, el profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. Vaya si dirán cosa tal lo que no tiene provecho. Amada iglesia, conforme a lo que usted y yo, a lo que hemos visto en esta tarde, surge aquí unas preguntas. ¿Cómo son los Judas de este tiempo? ¿Cómo cree usted, conforme a lo que hemos visto, son los Judas de este tiempo? ¿Cómo podemos distinguir a los Judas de este tiempo? Número uno, cercanos pero con doble intención. Para hacerte creer que son tus amigos, que están bien, que sirven en la iglesia, pero son traicioneros, mentirosos. Número dos, se venden por poco. Criticadores, murmuradores, habladores, lisonjeros. Número tres, te dan beso de traición. Número cuatro, critican el perfume. ¿Qué pasó cuando Jesús entró en la casa y cuando vio que esta mujer llevó ese perfume, llegó y habló uno? Y Jesús le dijo, he entrado en tu casa, pero tú no me has atendido. En cambio esta mujer vino, me lavó con sus lágrimas, enjuagó mis pies y me puso perfume. Los Judas de este tiempo critican al hombre que verdaderamente Dios está usando, está predicando conforme a las Escrituras, y los critican. Así como en ocasiones quizá mucha gente ha dicho, me lo han hecho saber no personalmente a través de otras personas, que esta clase de mensaje que Dios me da que no viene de Dios, que estos mensajes están pasados de moda, porque ya estamos en un evangelio diferente. Yo no sé cuál es el evangelio diferente, según ellos. Yo no sé cuál es. Hay muchos que dicen estamos en un evangelio moderno. ¿Cuál evangelio moderno? Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el evangelio sigue siendo el mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se arrepienten, sino que se ahorcan en sus mentiras. Surge otra pregunta: ¿para qué Dios permite los Judas? Número uno, para probarte, para Él probar tu corazón de qué estás hecho, porque aunque Él lo traicionó y lo vendió,
¿Sabe qué pasó con Jesús? Él lo amó. No lo condenó, no lo juzgó, no lo señaló. Número 2, para cumplir un propósito en usted y en mí. Para eso Dios usa a los Judas. Y número 3, para limpiarnos. Mire lo que dice el Salmo 41:9 rápidamente. El Salmo 41, capítulo 41, versículo 9. Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Tremendo, ¿no? Gente que está ¿qué? Que piensa que están con uno y son gente que te traiciona. Y por último, ¿qué hacer si tienes Judas cerca? Mire lo que nos manda a hacer Dios si tenemos Judas cerca. Número 1, perdonar como Cristo perdonó. Que en nuestro corazón no haya odio, no haya rencor, no haya nada. Número 2, no amargarte. Porque eso hacen los Judas, vienen a querer amargarte, pero ellos no van a poder sacarme el gozo y la alegría que hay de Cristo en mi vida, en mi interior, en mi corazón. Número 3, soltar. Y número 4, cuidar mi corazón. ¿Cómo usted y yo estamos cuidando nuestro corazón de los Judas? Yo le puedo decir que en un tiempo con los Judas hablaron, hicieron, pero Dios me enseñó, trató mi corazón el Espíritu Santo. Perdoné y hoy por hoy lo que la gente diga, que por aquí y por allá, solamente le digo: Padre, ten misericordia. Perdónalos, porque no saben lo que dicen. Señor, yo soy un instrumento, una vasija, soy un sirviente tuyo. Y tu palabra dice que tú tienes celos de tus hijos. Pero perdónales, no permitas que tu ira sea derramada sobre ellos. Esa es mi oración. Pero ¿cuáles son las oraciones de otros? Señor, castígalos. Señor, esto, no. Dice que no devolvamos mal por mal, sino antes hagamos el bien. Amada iglesia, en esta tarde, este es el mensaje que el Espíritu Santo, el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo ha dado a mi vida para un pueblo sediento, porque Él desea que su verdad sea hablada, que su verdad sea predicada. No nos dejemos comer cuento y no permitamos que nosotros nos convirtamos en unos Judas, que no caigamos en ese error, sino al contrario, que nosotros podamos sacar a esos Judas de donde están a la verdad, al arrepentimiento verdadero. Yo bendigo a cada persona que se ha conectado. Yo sé que esta palabra ha sido de bendición y yo sé que esta palabra ha llegado a tu corazón y que el Espíritu Santo ha hablado en nosotros. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies.